Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios tiene un significado importante respecto a la esperanza. Recordemos que en el tiempo de San Pablo, ¿verdad? Pues obviamente está surgiendo el cristianismo. Y entonces, ¿de dónde surge el cristianismo? Claro, del pueblo judío. Entonces, hay muchos que son judio-cristianos, es decir, que han pasado del judaísmo, como Pablo, al cristianismo. Sin embargo, todavía tienen muy enraizado muchos de los preceptos y muchas de las costumbres de los judíos. Y entonces ahí es donde viene el conflicto a veces, o la falta de comprensión del otro, ¿no? Queremos que como nosotros, ¿verdad? O en ese sentido los judíos tenían esos preceptos, que ahora todos tuvieran esos preceptos, ¿no? Y dice San Pablo, no, porque no son ni de tu pueblo y no tienen la misma cultura. Entonces, fíjense cómo sigue insistiendo, ¿no? Entonces, como toda la comunidad, obviamente cristiana, pues de alguna manera se conocían entre cartas, pues muy probablemente, y lo vemos después, que hay apóstoles que como que hacen a un lado a los que se están convirtiendo del paganismo. Como que sí, qué bueno que crees en Cristo, pero hay algo como que no hay empatía, no hay comprensión. Y entonces muy probablemente muchos se han de ver desanimados, ¿no? Oye, pues si yo estoy siendo cristiano, sigo a Cristo y mis hermanos que siguen a Cristo, pues me hacen el feo. Entonces, ¿qué pasa? Que San Pablo, como un buen apóstol, ¿verdad? Aunque no fue de los primeros, es considerado apóstol. ¿Por qué? Porque es el que lleva también el mensaje y la evangelización al paganismo. Y entonces le dicen, no, a ver, mira, ustedes antes no eran de Cristo, ahora sí, y por tanto son familia. Y por tanto, ¿verdad? Ustedes también forman parte del pueblo de Dios. O sea, no se dejen guiar por esos comentarios absurdos, porque son parte de Dios. ¿Sí? Cristo ha venido, Cristo ha hecho, ¿verdad? Ha enviado el Espíritu Santo para que todos conozcan al Padre. O sea, fíjate cómo San Pablo va dándoles esa esperanza, ¿no? Ustedes antes vivían sin Cristo, ahora, ¿verdad? Viven con Cristo. Ustedes que vivían antes sin Cristo eran excluidos, pero ahora no debe de ser así. No los pueden excluir. Y fíjense, eso es algo que deberíamos de tomar como reflexión, como iglesia, ¿no? A veces nosotros excluimos a la gente de nuestras iglesias. O sea, queremos que vengan a la iglesia, pero los excluimos con nuestras actitudes, con nuestra falta de comprensión, ¿no? Con nuestros comentarios. Y aquí me gustaría detenerme para que de una vez así como que aclarar, ¿verdad? Yo soy muy así. A ver, cuando a mí llegaron y me dijeron, Padre, nos da permiso de que podamos hacer el rosario y en vez
de que se disfracen de todos estos monstruos y esas cosas, se disfracen de santos, recordando el Día de los Santos? Les dije que sí. ¿Y por qué lo dije? No porque vaya en contra de la doctrina. Nosotros tenemos que custodiar la doctrina. Algo que esté en contra, claro que no lo voy a permitir. Pero lo que no esté en contra, ¿por qué no? Si puedes evangelizar. ¿Qué se celebra el primero y el segundo? El primero, ¿qué se celebra? De todos los santos, no de los niños chiquitos que murieron, no, de todos los santos, los que han alcanzado la santidad, ¿no? Y les pedí, ¿verdad?, que se incorporaran los demás niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es bonito, ¿no? Salir, que, que los niños que no vienen a misa, que no traen a misa, vean que no es disfrazarse de muertos, que no es disfrazarse de diablo, que no es disfrazarse de bruja. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿verdad?, empezaron los rumores. La gente muy animada, padres de familia animados, a hacer esto, y los que empezaron los rumores, siendo de la iglesia, empezaron a decir, ¿cómo van a disfrazar a los niños? Están consagrándolos al demonio. Si no sabes, silencio, ¿no? Y los que empezaron a coordinar, muchos tuvieron y siguen teniendo resistencia. No es invención de ellos. Yo les pedí que lo hicieran. ¿Sí? Y a veces con esas actitudes de ¿y tú qué? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué el otro? Corremos a la gente. Siendo de iglesia. Fíjense la actitud negativa. Siendo de iglesia. Entonces no va por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahí, ¿qué es más feo? ¿Que se disfracen de santos o que seamos groseros con la gente? ¿Qué sería más dañino para nuestra vida espiritual? Ustedes díganme. Ser groseros, ser payasos, ser, ¿verdad?, correr a la gente o invitar a la gente y sumarnos a estas causas. ¿Qué es más feo para la vida espiritual? Y asimismo, como estos ejemplos que estoy poniendo, pasaba en las comunidades primarias. Es decir, había gente, judíos que excluía. Ahí está Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué hacía? No quería comer con los paganos, porque para él era impureza. Y no es que estuviera mal, es que obviamente, pues él tenía esa concepción. Y lo mismo pasa aquí, o sea, no que sean malos, o sea, tampoco es que sean todo malo, ¿no? Es que ya venían con una concepción. O sea, imagínense las formaciones que ustedes recibieron, 22 años, 23 años, 24 años, con la misma estructura, pues obviamente, pues es entendible y por eso la paciencia. Imagínense yo, si yo fuera un cura impaciente, a estas personas que empezaron con estas cosas, hubiera ido y les hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa, no? Pero también entiendo y también ustedes nuevos comprendan que hay personas que llevan una estructura de pensar, un modo de actuar y no tienes tú tampoco por qué llegar y decir, ah, como yo soy nuevo, ¿verdad? Pues yo voy a imponer mis ideas. No, tienes que respetar también, ¿verdad? Fíjense, esa es la unidad, respetar, ¿verdad? Y entonces, eso era lo que pasaba con las comunidades. Entonces, no es que estuvieran mal, Pedro no es que estuviera mal, tenía esa concepción. Toda su vida nació en eso. Y obviamente, ahora que viene San Pablo, que viene la apertura del cristianismo, pues obviamente como que les cuesta, ¿no? Y ahí está, él mismo dice, yo no quiero comer, no quiero ser impuro, hasta que el mismo Señor le dice, oye, ¿por qué llamas impuro lo que yo he hecho puro? ¿Sí? Y es que hay que tener el equilibrio en la sana doctrina, ese equilibrio,
porque si no se vienen los extremos y todos los extremos son malos, vean, ¿no? O sea, apenas llevé a los jóvenes y son comentarios así para que comprendan, ¿no? La película del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Apenas los llevé a los chavos a que la vieran. Está muy bien en el sentido de la historicidad, de la interpretación, o sea, muy bien. Pero ojo, los que hicieron eso son tradicionalistas fundamentales. Es decir, gente que ve el Concilio Vaticano II, los papas de Juan XXIII para acá, como antipapas, como los adulterados. Y no, tú no puedes ir en contra de la acción del Espíritu Santo, porque todo se le perdonará, menos que blasfemes contra el Espíritu Santo. Y en esas cosas a veces somos así. Fíjense, o sea, está muy bien la película, pero hay que también saber ser críticos y decir, ¿hasta dónde? ¿Sí? Porque si no, te pueden confundir. Se van al extremo. O sea, piensan que la acción del Espíritu, o sea, como que el Espíritu Santo para ellos terminó con Pío XII y se acabó. Ya no hay acción del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Para decir cuál es la acción y cuál no. Eso es lo que pasaba. O sea, había apóstoles que decían, es que ¿cómo se van a convertir los paganos? Y dice San Pablo, oye, pues también son hijos de Dios. Oye, también son parte de la familia. Tampoco te cierres a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va difundiendo, va haciendo lo suyo. Porque si no, estaríamos atentando contra el Espíritu Santo. Fíjense, ¿eh? Y luego, eso por una parte. Pero, por ejemplo, también te puedes ir al extremo del liberalismo, ¿no? Que ahí sí es una corrupción total de la iglesia. O sea, es decir, sacerdotes que hoy parecen payasos y que hacen shows cirqueros dentro del templo. El templo es sagrado, punto. Pero hay sacerdotes que hasta, como no hay espacio, pues hazlo afuera en la calle. Pero como no hay espacio, entonces vamos a comer aquí, vamos a hacer el convivio aquí. Pues no, este es un templo, es la casa de Dios. No, esto es sagrado, pero se puede perder. Por eso digo, la sana doctrina tiene que tener un equilibrio. Porque fíjense, ¿no? Pasa como la teología de la liberación. O sea, ¿por qué fue mala? No porque fuera mala de raíz, sino en su acción. Fíjense, o sea, sacerdotes que tomaban las armas, ¿no? Sacerdotes que decían, es que Cristo, los pobres, primero los pobres, y a veces había gente católica, fíjense, católica, que lo que hacía era robarle a los ricos, despojarlos, andaban en la guerrilla. Pues no, ese no es el evangelio de Cristo. No, pero es que estamos uno con el pueblo. No, eso no es estar con el pueblo. Estar con el pueblo es llevar al pueblo a la sana doctrina. Eso es estar con el pueblo. Tampoco es restringir al pueblo, como los tradicionalistas. Porque no estás bien sentado, anatema, ¿no? Te vas al infierno. Porque esto te vas al infierno. No, a ver, una sana doctrina, donde el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Andamos en los extremos y descuidamos el presente. Por eso dice, y termino la reflexión, dice San Lucas, o sea, estén preparados, estén listos. ¿Y qué es estar preparado? ¿Qué es estar listos? No viviendo en los extremos, no viviendo en el pasado, no viviendo en el futuro. Tu presente. Ocúpate de lo esencial. Andas queriendo convertir, ¿verdad? Andas queriendo regañar, andas queriendo llamar la atención a otros. Ocúpate de ti, de tu salvación, de esa salvación, porque llegará el Hijo del Hombre. ¿Y qué le vas a decir? No, Señor, no tuve tiempo porque andaba corrigiendo a fulana, a sutana. No tuve tiempo, Señor, porque andaba en esto. No, el Señor te va a decir,
Pues eso no era lo esencial era que vivieras, que llevaras una vida sacramental, y es que es fácil no perderse, ponte a pensar. O sea, la sana doctrina está, los sacramentos están. ¿Por qué se pierde la gente? Porque anda en todo, menos, como dicen, en misa. ¿Verdad? Es fácil la salvación. Una vida sacramental, una vida de oración, una vida equilibrada. No te vayas a los extremos, ¿sí? Ni al tradicionalismo enfermizo, porque lo es, ni al liberalismo, ¿no? O sea, no. Si los sacerdotes, si otra gente lo hace, bueno, pues allá ellos, cada quien dará cuentas al Creador. Pero si tú trata de ser equilibrado. ¿Qué dice la sana doctrina? Por ejemplo, si tú vas a una misa y ves al padrecito que sale con su nariz de payaso o anda con su pistolita ahí echándoles agua bendita, ¿eso es sano? No. Viejo loco, déjenlo ahí, ¿no? Un padre que está en conflicto con sus autoridades, ¿no? Porque piensa que es mejor que ellos o que tiene mejor capacidad. ¿Eso es sano? No, porque nosotros nos debemos a la obediencia. Y cuando nosotros rompemos la comunión, ya no está la acción del Espíritu Santo. Una iglesia que rompe la comunión es una iglesia que no tiene la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es comunión. Aunque esté mal mi obispo, aunque esté mal mi superior, yo obedezco como sacerdote. Pero un sacerdote, ¿verdad? Como todos estos fantoches que luego andan en YouTube, ¿no? Y sutiles, porque nos podemos ir a unos, ¿no? Muy así descarados, pero hay otros muy sutiles, que como ya no me dejan, como ya no esto, entonces ahora yo me pongo, me enojo, me encapricho. Eso no es la acción del Espíritu Santo. O si tú llegas a una iglesia, por ejemplo, donde te dicen, no traes la falda hasta debajo de las rodillas, órale, sáquese porque usted es pecadora. ¿Eso está bien? No, tampoco. Es un equilibrio. O una iglesia donde todo es la acción del diablo y todo es malo, y si traes aretes malo, pecado, y ya eres esto, ¿no? Y si, no, a ver, cálmense. Ve lo que dice la sana doctrina, un equilibrio. Ahí está San Pablo. Y después Pedro entendió, y después los demás entendieron. Misericordia quiero, no sacrificio. Pero esto tampoco te lleva a ser bonachón. Como el Señor quiere misericordia, bueno, pues hagámoslo. Hagamos, ¿no? Ordenemos mujeres, hagamos pantochadas, no. Sana doctrina, vida sacramental y oración. Con eso te salvas. Los demás, cada quien pedirá cuentas, el Señor dará cuentas al Señor. Pero preocúpate por ti. ¿Cómo está mi vida espiritual? Hermanos, es una gran enseñanza que nos deja San Pablo y que nos deja ver que la iglesia puede ser imperfecta en cuanto a la parte humana, pero perfecta porque Cristo está en ella y el Espíritu Santo está en ella. No te desvíes de la sana doctrina, no te desvíes de la verdadera misa, que es un encuentro tuyo con Dios, es un comulgar tuyo a Dios. Que así sea.